Pero antes, quizá no lo sepan por los medios, pero este esfuerzo bélico contra Irán, que yo llamo misión de paz, va increíblemente bien. Bajo cualquier medida, en cualquier contexto histórico, está yendo increíblemente bien. Me pareció que el discurso del presidente de la semana pasada fue perfecto, muy acertado. Y habló de unas 2 o 3 semanas más. No se va a dejar presionar para tomar una medida rápida de una forma u otra. Es muy prudente con respecto a lo que está ocurriendo. Se están filtrando muchas cosas a los medios. Se están difundiendo muchas cosas por ahí. Pero él está enfocado y, en mi opinión, sigue un rumbo constante. Pero quería hablar con ustedes de algunas cosas relacionadas con esto. Los opositores a nuestra acción militar contra Irán han lanzado varios argumentos al aire esperando que alguno de ellos pegue. Y prácticamente todos sus argumentos son temerarios, engañosos y o absurdos. Pero pueden hacerlo porque están discutiendo en abstracto. ¿A qué me refiero? Es decir, pueden decir que esto no era necesario, o que teníamos tiempo, o que no hay pruebas de ciertas capacidades de misiles, o que no es inminente, o lo que sea que quieran decir, porque nada de lo que dicen requiere algo tangible o demostrable. Es una afirmación que no se puede medir. Ahora bien, ¿de qué estoy hablando? Si hubiéramos atacado a Al Qaeda en Afganistán o en Arabia Saudita antes del 11 de septiembre y evitado la matanza de casi 3,000 de nuestros compatriotas estadounidenses, lo cual por supuesto no podíamos saber de antemano que tendríamos 3,000 compatriotas masacrados. Pero si pudiéramos, oiríamos lo mismo que oímos hoy sobre la valiente decisión del presidente Trump contra Irán y su programa de misiles nucleares y balísticos. Porque es un ataque preventivo para asegurar que millones de estadounidenses no sean masacrados por misiles nucleares por un régimen demente del siglo VII, primitivo y de tipo nazi. Así que el presidente tiene que explicar por qué hace esto, y sus oponentes lo único que tienen que hacer es poner trabas tras trabas y decir no, y no puedes probar esto, y no puedes hacer aquello, pero no puedes esperar a que ocurra alguna catástrofe. Para decir, ven, tengo razón. Si hubiéramos atacado a los japoneses antes de que nos atacaran en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 y evitado que ocurriera esa catástrofe, e incluso podría haber sido una catástrofe peor si nuestros portaaviones hubieran estado allí. Bueno, oirían lo mismo que oímos hoy, pero incluso a una escala mucho mayor. ¡Qué gran error! No había amenaza inminente y todo lo demás. Pero imaginen cómo habría cambiado eso la guerra. Las acciones militares preventivas son cruciales a veces y sin embargo son mucho más difíciles de explicar y defender debido a una oposición que crece y así sucesivamente. Luego tenemos informes a posteriori como el de la Comisión del 11 de septiembre, diciéndonos que debimos estar listos, que debimos haber pensado de forma creativa, fue una de las cosas que dijeron, que debimos ver las señales, qué pasó con nuestras agencias de inteligencia en el caso de Irán. No se pueden ignorar las señales. Cada presidente desde 1979 ha leído las señales. Cada entidad de inteligencia ha leído las señales. Volví a leer los informes del Servicio de Investigación del Congreso, uno tras otro, tras otro. Son ustedes, el Congreso, diciendo que la amenaza es real. No sabemos cuándo, pero es real. Así que el presidente no hiciera lo que ha hecho como presidentes anteriores que no actuaron sería totalmente irresponsable, porque las señales están frente a sus ojos. Y sin embargo, miren a esta oposición. Miren a esta oposición. Ni siquiera tienen sentido alguno. Ni siquiera se sabe de qué están hablando la mitad del tiempo. Seamos honestos. Para muchos de nuestros compatriotas es más fácil creer lo que dicen los detractores y propagandistas porque queremos creerles. Es decir, queremos creer que la diplomacia y las negociaciones nos mantendrán a salvo. Y punto. Preferiríamos eso antes que ver un conflicto militar, por supuesto. Y si nos dicen que
el conflicto militar era innecesario y todos los demás comentarios que usan, bueno, algunas personas quieren creer eso y lo creerán. Y cuando eso se combina con un aumento temporal en los precios de la gasolina explotado por los oponentes, nos dicen que los aumentos de precios son totalmente innecesarios y resultado directo de una acción militar innecesaria, y también queremos creer eso. Así que los oponentes de la Operación Furia Épica son poco diferentes de los oponentes de cada guerra, donde aún no hemos sido atacados directamente. Los oponentes de los años 1930, bueno, pese al ascenso de Hitler, Tojo y Mussolini, y pese a toda la evidencia acumulada con el tiempo, bueno, tuvimos que esperar al ataque en Pearl Harbor. Cuando los propagandistas comparan cada amenaza militar con guerras y operaciones militares impopulares como Afganistán e Irak, y cada acción militar posterior evoca el fantasma de, entre comillas, una guerra eterna, o una guerra por elección, o una guerra de muchas bajas. La combinación de todos estos factores tiene un impacto, ¿no es así? No en un gran líder como el presidente Trump y otros grandes líderes del pasado en nuestro país y en otros países. Tienen que ver más allá de eso, lidiar con la política, pero hacerlo correcto. Y han pasado 35, 36 días desde que el presidente ordenó acciones militares contra Irán. No han habido más que éxito militar, punto. A una escala y de una manera nunca antes vista en combate militar, creo yo, es un éxito militar espectacular, a pesar de los detractores motivados por muchas cosas, ninguna de las cuales incluye honestidad e integridad. Se habla constantemente de salidas, de ceses al fuego y de paros inmediatos, basados sobre todo en consideraciones políticas y económicas. El problema con esto es que incluso una victoria militar abrumadora no garantiza necesariamente una victoria total. En otras palabras, si quedan restos de este régimen, si sobreviven y el estado policial interno sobrevive, la ideología sobrevive y suficiente del régimen, incluso las entrañas, sobreviven. Y continúan haciendo lo que han querido hacer. Y la pregunta es si estaremos seguros a mediano y largo plazo. ¿Qué hay del pueblo de Irán? No deben ser abandonados. ¿No deberíamos al menos, y no soy un experto, pero lo estoy pensando, armarlos para que no solo puedan defenderse, sino derrocar a ese régimen? Está claro que ese régimen va a disparar a la gente, a asesinarlos en el acto. Es un poco difícil rebelarse contra un régimen que aún tiene el armamento interno para aniquilar al pueblo. Y recuerden, este no es un régimen comunista que está siendo derrocado, como en Rumania o Polonia o algo así. Este es un régimen nazi islamista que masacrará, masacrará, masacrará hasta el final. Y eso es lo que están haciendo. ¿No deberíamos armarlos? Tenemos precedentes de esto. Un excelente precedente, el presidente Reagan. Él armó a los luchadores por la libertad en Afganistán. Derrocaron al régimen de allí que estaba controlado por Rusia o la Unión Soviética, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Angola. Eso era parte de la doctrina Reagan y creo que debería ser parte de nuestra doctrina hoy. Deberíamos armar al pueblo. En ese caso, la gran mayoría de la gente en Irán quiere derrocar a ese régimen. Démosles los medios para hacerlo si así lo desean. Ahora, el presidente ha dejado claro que, tras todo lo hecho bajo su mando, nunca permitirá que ese régimen construya armas nucleares, misiles balísticos, propague el terrorismo, amenace a la región o al mundo. Y eso puede lograrse de múltiples maneras por personas mucho más inteligentes que yo. Pero algunos informes públicos sugieren, entre otras cosas, que tengamos una base en Israel. No sé si ellos aceptarían eso o no. Ni siquiera lo estoy defendiendo, solo hablo de posibilidades. Y lo otro, claro, es que tenemos presencia militar. No tiene que ser justo al lado de Irán, sino una presencia militar. Así que cuando sepamos de este tipo de esfuerzo de reconstrucción que ocurra internamente, podemos atacarlos. O sea, ataques precisos, algo por el estilo. Se lo dejaré a generales y almirantes, mucho más listos que yo, para que lo resuelvan.
Pero debemos asegurar que este enemigo no resurja jamás y debemos ayudar al pueblo de Irán. Y digo que en el pasado ha sido muy eficaz armar a los luchadores por la libertad, a la resistencia, al pueblo, y creo firmemente que deberíamos hacer eso. Ahora, claro, me llaman belicista, aunque yo me veo como un promotor de la paz. Al presidente ahora lo llaman belicista. O sea, cualquiera que crea en la paz mediante la fuerza y no sea aislacionista, es decir, no crea en el suicidio nacional, es al parecer un belicista. Pero esto es lo de siempre. Regresé y eché un vistazo. ¿Saben a quién más llamaron belicista? Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, Harry Truman, Lyndon Johnson, Richard Nixon, George W. Bush, Barack Obama y en ciertos círculos, sobre todo de los mentalmente desquiciados, al presidente. A nuestro presidente hoy lo llaman belicista. No eran belicistas. ¿Y saben qué? Hablamos de estas encuestas. A los medios les encantan las encuestas. Porque en plena guerra, incluso en una operación así, los presidentes caen en las encuestas y así ha sido siempre, según lo que estuve viendo en todos los casos. Así que su popularidad podría verse un poco afectada. Varios de nuestros mejores presidentes tuvieron épocas en que su popularidad se hundió, pero siempre se recuperó. Volvamos a Ronald Reagan. Su aprobación cayó a un mínimo del 35% a inicios de 1983. ¿Por qué? Por la economía. Estábamos en recesión. Abraham Lincoln, bueno, su popularidad fue bajísima en toda su presidencia por las bajas en la guerra civil y las malas noticias una y otra vez. Y él iba a perder la reelección. Iba a perder la reelección hasta que el general Sherman, con apoyo del general Grant, ganó la batalla de Atlanta, cruzó Georgia y estaba terminando la guerra civil. Pero necesitaban esa victoria y ganó. Solo obtuvo cerca del 54 o 56% de votos. Dirán, bueno, eso es mucho. No era mucho en aquel entonces. Franklin Roosevelt, aunque no lo crean, la gran esperanza liberal, tuvo periodos de muy poco apoyo. La llamaron la recesión de Roosevelt de 1937 al 38. Cuando salíamos de la depresión, volvió a caer. El plan de ampliar la corte, en el que, por supuesto, los demócratas creen hoy, eso tuvo un impacto en el apoyo popular, y su apoyo popular se desplomó como resultado de eso. Tuvo intentos de purga en el Congreso en 1938. ¿Qué estaba haciendo? Intentaba expulsar en su propio partido, en las primarias, a los miembros demócratas más conservadores, y fracasó en su mayoría. Y recibió un golpe por eso, que hay de George Washington. Saben, George Washington fue muy popular durante mucho tiempo, pero también fue impopular durante un periodo de tiempo. Hacia el final de su presidencia, enfrentó intensas críticas de oponentes políticos, incluidos Jefferson y Madison, quienes lo acusaron de estar influenciado por el entonces notorio Alexander Hamilton. Y a pesar de los esfuerzos de Washington por mantenerse por encima de la política, por encima de los partidos federalista y demócrata republicano, se convirtió en un blanco partidista. El Tratado de Jay, que fue el tratado con Gran Bretaña en 1794, fue visto como muy impopular, aunque fue muy importante. Los críticos lo acusaron de tener un estilo de liderazgo europeo formal con sus recepciones. Le gustaban las recepciones agradables y apropiadas. Le gustaban los salones de baile. Creo que conozco a otro presidente al que le gustan las recepciones apropiadas y los salones de baile. ¿Saben lo que demuestra? Clase. Classy. Bueno, Washington tenía clase, pero fue atacado por ello. Y para cuando dejó el cargo no era tan celebrado como lo fue durante la Guerra de Independencia o como lo es hoy. Estos son grandes presidentes, estos son grandes hombres. Miremos a otra parte. Churchill. A Churchill lo llamaron belicista, porque había una especie de gran movimiento, un movimiento de apaciguamiento en toda Europa y especialmente en Inglaterra. Movimiento de apaciguamiento. Ahí está Churchill a voz en cuello, advirtiendo sobre Hitler.
Hitler, incluso antes de ser realmente conocido, él gritaba, Hitler, hay que vigilar a Hitler, y luego Hitler se hizo más poderoso, y él advertía sobre Hitler. En la década de 1930, el llamado de Churchill al rápido rearme británico. Quiero decir, estaban básicamente desarmados de forma efectiva. Y las advertencias sobre Adolf Hitler fueron vistas por muchos en el gobierno, el público y los medios como provocaciones peligrosas, que podrían arrastrar a Gran Bretaña a otro conflicto innecesario. Acababan de luchar en la Primera Guerra Mundial y ya habían tenido suficiente, una guerra eterna. Y no querían otra guerra eterna. Y no querían todas las bajas que eso conllevaba. Y Churchill les advirtió, vamos a tener más bajas. Vamos a tener más destrucción si no nos rearmamos y nos preparamos para este maníaco. Y tenía razón. Pero luego tuvimos claro a Neville Chamberlain, la paz de nuestro tiempo. Fue una paz falsa, una proclama de paz al inicio del proceso, demasiado pronto en el proceso. Y por supuesto sabemos lo que ocurrió después de eso. Margaret Thatcher trabajó muy bien y de cerca con Ronald Reagan para derrotar a la Unión Soviética. Ganó 3 elecciones. Fue una primera ministra de larga trayectoria, por cierto, expulsada por un partido conservador que fue absolutamente ingrato, liderado por individuos que aquí llamaríamos rinos, y simplemente llevan demasiado tiempo ahí. Pasa lo mismo en Israel con sus, lo que llamaríamos rinos, difamadores, pequeños chihuahuas, que quieren echar a Netanyahu. Pero en el caso de Thatcher hubo un momento en 1981, fue la primera ministra más impopular desde la Segunda Guerra Mundial, con el 70% de los votantes insatisfechos con ella. Más de la mitad del país apoyando a la nueva alianza moderada de socialdemócratas y liberales, según la encuesta Gallup de la época. Ahora, ¿por qué saco esto a colación? Porque los medios quieren hacerles creer que Donald Trump es impopular, que sus encuestas están en mínimos históricos, y que tenemos los precios de la gasolina altos. Aquí estamos en medio de una guerra. Ni siquiera sabemos cómo explicarla, ni sabemos cuál será el final. Esto es lo que siempre hacen con los hombres más grandes, especialmente con Thatcher, obviamente una de las mujeres más grandes que jamás haya liderado un país. Esto es lo habitual, por muy asqueroso que sea. Por muy asqueroso que sea. Y es obvio que al presidente Trump no le influye esto. Es obvio que los medios intentan obstaculizar y socavar su esfuerzo, como siempre parecen hacer, al igual que el partido opuesto, el Partido Demócrata, así como los podcasters del Reich Progre y los aislacionistas también. Esta estática o estos coyotes aulladores no es algo nuevo, por muy irritante y molesto que sea. Pero lo que es nuevo aquí es que tenemos en tiempo real y podemos verlo con la tecnología moderna, victoria tras victoria tras victoria en la batalla de Irán. No tienen fuerza aérea, no tienen marina, no tienen radar, no tienen sistemas de tierra a aire. Y sí, todavía pueden disparar misiles desde aquí de vez en cuando, pero eso también va a llegar a su fin. Y las cifras de bajas, por horribles que sean, necesitan algo de contexto. Veamos la Segunda Guerra Mundial, la batalla de las Ardenas. De 80.000 a más de 90.000 bajas, muertes y heridos y demás, casi el 10% de todas las bajas de la Segunda Guerra Mundial ocurrieron en la batalla de las Ardenas cerca del final de la guerra. La batalla de Okinawa, más de 50.000 bajas, más de 12.000, casi 13.000 muertos en esa isla, que fue lo que convenció a Truman de que perderíamos 1 millón de hombres si no lanzábamos las bombas atómicas que lanzamos. La batalla de Normandía, que ya conocen, más de 120.000 bajas totales, casi 21.000 muertos. La batalla de Iwo Jima, donde luchó mi abuelo, hubo 28.000 bajas, casi 7.000 muertos en esta isla. Ni siquiera era realmente una isla. La batalla de Guadalcanal, donde luchó mi tío abuelo, hubo más de 15.000 bajas y así sucesivamente. Ahora, podrían decir, bueno, eso es la Segunda Guerra Mundial.
Esta es una guerra o una misión de paz para detener armas nucleares que pueden aniquilar a millones de estadounidenses. Tan importante como la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Gettysburg, la guerra civil. Más de 51,000 bajas en esa sola batalla, unos tres días y medio. La batalla de Chickamauga, casi 35,000 bajas. Spotsylvania Courthouse, casi 32,000 bajas. The Wilderness, 30,000 bajas. Chancellorsville, casi 30,000 bajas. Shiloh, 24,000. Podría seguir y seguir. Bajas horrendas. Guerras de importancia crucial. Ahora, esta es una operación militar o guerra de importancia crucial. Llámenla como quieran, misión de paz. Y deberíamos estar celebrando el éxito de nuestro ejército, uniéndonos en torno a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestro comandante en jefe, e instándolos a completar la tarea, para que nuestro país esté a salvo de las armas nucleares, de primitivos locos y suicidas del siglo VII. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.